Los medios de comunicación en la sociedad suponen o establecen un recurso de poder, influencia y control en la sociedad. La definición de la realidad social, forma y posición de la esfera pública. Los distintos tipos de teorías, ciencias sociales, postulados generales de funcionamiento y efectos de los medios de comunicación en las masas, normativa, reconocimiento a la prescripción de cómo deberían operar los medios, operativa, ideas aplicadas por los profesionales en el curso de su labor día a día, basado en experiencias como en nuestra vida cotidiana. Tradiciones alternativas de análisis estructural. Se deriva de la sociología e incluye perspectivas de historia, derecho y economía conductista. Sus principales raíces son la psicología y la psicología social. Su tema de interés es la conducta humana individual y las cuestiones de elección, procesamiento y los usos y efecto de los media. Control social de los medios de comunicación. Tipos de control sobre contenidos por motivos políticos, sobre contenidos por motivos culturales o morales, sobre infraestructuras por motivos técnicos, sobre infraestructura por motivos económicos, circunstancias asociadas, mayor potencial político subversivo, mayor impacto moral, cultural y emocional, mayor internacionalización. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el comercio y la industria fueron adquiriendo una completa globalización. Los estados-nación son menos autónomos y están más expuestos a tendencias de ámbito mundial. Ahora es frecuente que el contexto internacional dicte las políticas nacionales. Actualmente el concepto dice que es un gran agregado, de carácter indiferenciado, con una imagen principalmente negativa, con un orden ausente, siendo las masas el reflejo de las masas. La edad de la información se ha convertido en el recurso más valioso y constituye el principal componente económico de los últimos tiempos. Situándonos en la actualidad, el posmodernismo retoma una retirada de la ideología política, un desentendimiento y abandono de la utopía y cierta pérdida de fe en las divinidades de la razón y de la ciencia. Tipos y teorías sobre medios de comunicación y sociedad. La elaboración de teorías no sigue pautas sistemáticas o lógicas, sino que responde a problemas de la vida real y a circunstancias históricas. Las principales variantes de las teorías sobre medios de comunicación y sociedad se pueden describir en tres partes. Primero están las macroteorías, que tratan de las relaciones entre los media, que pueden reforzar o simplemente compartir las líneas dominantes de poder o influencia. En segundo lugar, hay teorías que se centran directamente en las instituciones y organizaciones mediáticas, y la manera en que interpretan y llevan a cabo su labor. Por último, la tercera teoría se centra en las audiencias y en las consecuencias del uso de los media para adquirir experiencias sociales. Esta teoría cuenta también con la experiencia cotidiana. Ejemplos de teorías: 1. Teoría mediática de la sociedad de masas. Esta se caracteriza por tener a su alcance una sociedad de gran tamaño, a su vez que los medios se centran en ella y la gente depende de los media para aclarar su identidad. 2. Teoría funcionalista de los medios de comunicación. En esta teoría se incluyen las razones de por qué los medios de comunicación de masas son esenciales para la sociedad, desde la integración que éste te ofrece para establecer lazos con la sociedad, hasta una continuidad que adquiere respecto a la cultura y los valores. 3. Teoría político-económica crítica. En esta teoría la lógica y el control económico son determinantes y cuenta con contenidos y audiencias que son convertidos en mercancías. 4. Teoría de los medios de comunicación y desarrollo. Aquí, los medios de comunicación de masas actúan como factores de desarrollo, además de que favorecen los cambios y las movilidades individuales. 5. Teoría de la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías mediáticas conducen a una sociedad de la información, caracterizada por el predominio del trabajo de la información, los flujos de información de gran volumen y las inclusiones hacia la globalización. Funciones sociales de los medios de comunicación. El sociólogo Wright Mills en el año de 1960 desarrolló el siguiente esquema para describir muchos de los efectos mediáticos y añadió el entretenimiento como cuarta función mediática clave. 1. Información.
proporciona datos sobre acontecimientos y situaciones, en la sociedad y en el mundo. 2. Correlación, explica, interpreta y comenta el significado de los acontecimientos de la información. 3. Continuidad, expresión de cultura dominante y reconocer las subculturas y los nuevos desarrollos culturales. 4. Entretenimiento, proporciona diversión, medios de relajación y la reducción de estrés. 5. Movilización, hacer campaña por objetivos sociales en los ámbitos de política, guerra, el trabajo, la religión y hasta del desarrollo económico. A lo largo del libro se habla de diversas teorías. Por ahora nos enfocaremos en las teorías para la prensa y otros medios, además de la responsabilidad social. Los orígenes sobre la teoría de la comunicación pública se encuentra en el papel atribuido a la prensa escrita. Durante el siglo XVII, a los periódicos se les consideró como un instrumento de liberación política y de progresos sociales y económico. Este papel atribuido a la prensa ha dejado una huella en sus derechos y deberes, y de las autoridades hacia ella. Es por esto que existen una gran variedad de códigos de ética respecto a la prensa. La mayoría habla del deber de difundir información fiable, evitando distorsionar, suprimir, ser prejuicios o invadir la privacidad. Existen códigos que llegan a ser aún más detallados aún según sus intereses, ya sean de libertad de publicación o seguridad de los periodistas. La idea de servicio público, creada en Gran Bretaña, habla del servicio universal, diversidad, independencia editorial, responsabilidades sociales, identidad y calidad cultural, y operación no lucrativa. Por otro lado, la Comisión Estadounidense de 1947 sobre la libertad de la prensa hizo más que sentar las bases de la teoría de responsabilidad social. También intentó describir los distintos tipos de teorías normativas de los media. Un tipo de teoría es la libertaria, habla de la libertad de prensa y de la misma como un mercado libre de ideas, en el que las mejores serían reconocidas y las peores fracasarían. En los países en donde se ha dado la libertad de prensa también se le ha hecho responsable de las consecuencias que tengan sus actividades. La teoría desarrollista de los medios de comunicación reconoce que las sociedades en proceso de transición del subdesarrollo carecen de infraestructura, dinero y de audiencias capaces de sostener instituciones mediáticas. La teoría democrático-participativa de los medios de comunicación contempla el desarrollo de los nuevos medios de la comunicación y la crítica de la dominación de los media por parte de los monopolios nacionales e internacionales. La teoría aboga por el derecho a una información local pertinente y el uso de los media para relacionar a las comunidades. El papel del periodista, comprometido o neutral. Algunas organizaciones mediáticas procuran desempeñar un papel en la sociedad, a pesar de que este papel quedará abierto a diversas interpretaciones. Interpretaciones que se les pueden dar con base en la calidad de su información o a la autoridad de su opinión. Esta amplia gama de papeles sociales de los media va desde los más activos y participativos a los más neutrales. Los dilemas de las profesiones mediáticas. Los dilemas son situaciones en las que es de suma dificultad tomar una decisión, ya que ambas son igualmente buenas o malas. Los profesionales de los medios se enfrentan a grandes dilemas como ejercer un papel activo y participativo externando sus opiniones, o mantenerse más discretos, limitarse simplemente a informar siendo neutrales. Otra situación difícil en la que se encuentran es realizar su trabajo de una manera creativa e independiente, o abstenerse a una rutina burocrática. Una decisión aún más difícil es lograr su objetivo de comunicación, o lograr la demanda y satisfacción de los consumidores. Decir lo que los consumidores quieran oír. El vigilante. El concepto de vigilante o gatekeeping hace referencia al proceso de selección de noticias. Se encarga de revisar qué noticia es apta para cruzar las puertas de un medio informativo y llegar al público. Este vigilante se encarga de que la información sea sin estandarización, sin estereotipos, sin juicios rutinarios, sin una despiadada ignorancia de la sutileza. Diversidad de los contenidos se refiere a la presencia de una amplia gama de opciones
millones de temas y preferencias concebibles, cada una dirigida a un público específico. Diversidad no solo en las noticias e información, sino también a la ficción y programas de entretenimiento. Objetividad de las noticias. Se tiene la noción simple de que las noticias solo son pertinentes si son útiles e interesantes, pero hay otras nociones y criterios que se deben tomar en cuenta para considerarse pertinentes. Otra fuente de criterios es lo que dicta la teoría sobre cómo deberían ser las noticias, otra la que los periodistas profesionales deciden considerar pertinente y por última lo que la audiencia encuentra interesante y útil. Reflejo o distorsión de la realidad se suele referir principalmente a la distorsión de la realidad, a una mala imagen dada a grupos minoritarios de cualquier tipo. Hay numerosos tipos de tendenciosidad en las noticias que no llegan a la mentira pero no representan la realidad. Las noticias internacionales suelen atender solo a los países más cercanos, ricos o poderosos, son nacionalistas y etnocéntricas. En las noticias sobre delitos se omiten numerosas realidades de peligro en la sociedad. Las noticias políticas suelen ser neutrales o apoyar a partidos de derecha. En los contenidos mediáticos de ficción, también hay estas tendencias, pero sobre todo generalizaciones, se muestra un fuerte sesgo hacia las profesiones con más categoría, la medicina, el ejército o los espectáculos. Se suele representar a las minorías étnicas con una categoría menor o un dudoso papel social. Se representa a las mujeres en papeles domésticos o papeles profesionales pasivos y en segundo plano. Dentro de los media también encontramos al mercantilismo. La publicidad realiza la mayor parte de su labor ideológica construyendo un entorno para nosotros, decidiendo quiénes somos y lo que realmente queremos.